Hola, muy buenas noches, que Dios les bendiga y bienvenidos a esta perla de la palabra. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema que dejamos para continuar el viernes pasado acerca de el justo y el impío. Para comenzar, la palabra justo significa aquel que ha sido justificado por el conocimiento y por la salvación en Cristo Jesús, mientras que el impío es el pecador, el malo, el que no ha reconocido el señorío de Cristo en su vida. En cuanto a lo que dice la palabra de Dios, bueno es aquel que hace lo que la palabra de Dios dice, en tanto que malo es el que no hace lo que la palabra de Dios dice. No es bueno el que nosotros pensamos que es bueno y malo el que nosotros pensamos que es malo, sino es conforme al criterio de Dios. Él es nuestro creador y Él define lo que es bueno y lo que es malo. En el libro de Proverbios encontramos prácticamente en todo el libro una comparación entre el bueno y el malo, entre lo que hace el bueno y lo que hace el malo, entre lo que hace el justo y lo que hace el pecador, entre lo que hace el que ha sido el salvo y el impío. Y en el capítulo 11 del libro de Proverbios no es la excepción, como vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver en el capítulo 11 por lo menos 3 pasajes que nos hablan precisamente de lo que, o 4 pasajes del que nos hablan de la diferencia entre el justo y el pecador, entre el justo y el impío. Para comenzar, en Proverbios capítulo 11, versículos 7 y 8, la palabra de Dios dice: cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. ¿Qué significa esto? Que cuando el impío, el necio, el injusto, el malo vive, lo hace sin esperanza, y en el transcurso de su vida terrenal experimentará muchísimos problemas, adversidades, situaciones contrarias, tribulaciones, y si muere sin arrepentimiento, aparte de ello, irá a la condenación eterna, como dice la palabra en el Salmo capítulo 7, versículos del 11 al 16, dice la palabra: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el pecador todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Aquí nos está hablando precisamente de eso: una vida sin esperanza, una vida con adversidades, y aparte, al final, si no se arrepiente, la condenación eterna. ¿Qué nos dice esto? Que si no le hemos entregado nuestra vida a Cristo, no estemos jugando con la posibilidad de ir a la condenación. Hoy es el día en que necesitamos arrepentirnos, hoy es el día en que necesitamos volvernos al Señor, hoy es el día que necesitamos encontrar ese perdón de parte de Dios para no solo dejar de lado la desesperanza en la vida terrenal, sino también dejar de lado la condenación en la vida eterna, porque la misma palabra de Dios nos dice en ese pasaje que para el justo, el sabio, va a vivir con esperanza, con gozo, y en la vida terrenal será librado de la tribulación, además que su esperanza de la eternidad será cumplida. El Salmo 21, versículo 3 al 4 dice: Apocalipsis 21, de 3 al 4 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La decisión está en cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice
dice en Deuteronomio 30, 19 al 20, Dios nos está diciendo: hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues tú la vida y la bendición para que te vaya bien en la tierra y también a tu descendencia. Y encima de todo, para que podamos, para que vivamos en la esperanza de la vida eterna que será cumplida al final de nuestras vidas. Por el otro lado, en Proverbios capítulo 11, versículos del 18 al 21, dice que lee la palabra: el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Y notemos lo que dice la palabra en este pasaje con respecto al hombre pecador, a la persona pecadora, a la persona que no hace la voluntad de Dios, a la persona que sigue haciendo su propia voluntad, a la persona que no es salva. Dice que hace obra falsa. ¿Y qué significa obra falsa? Puede hacer cosas que resulten bien en la vida terrenal, pero en cuanto a la vida eterna no tienen absolutamente ningún valor. Número 1. Número 2, el que sigue el mal lo hace para su muerte, para su ruina. La palabra de Dios dice muy claramente en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Si siembra para la carne, si siembra el mal, va a cosechar mal, pero si siembra para el espíritu, si siembra el bien, va a cosechar vida eterna, va a cosechar bien. Aparte de eso, dice que las personas perversas de corazón, las personas que no caminan en la voluntad de Dios, son abominación al Señor y que tarde o temprano serán castigados. Ahora bien, en cuanto al justo, dice la palabra que el que siembra justicia tendrá galardón firme. Todas sus obras serán todas sus buenas obras serán objeto de recompensa, objeto de galardones, objeto de coronas. Aparte de ello, dice que la justicia los conduce a la vida terrenal, una vida terrenal en victoria, en plenitud, cada día en ascenso, y aparte de ello, la vida eterna. Y por el otro lado, los perfectos de camino, no que no se equivoquen, pero los que están en el camino de la perfección, que son agradables al Señor, y su descendencia será librada. Así que hay una buena cantidad de comparaciones acá que nos hacen ver que es mejor ser un hombre, una persona que camina en los caminos de Dios que una persona que no lo hace, una persona que solo cree en Dios pero no le cree a Dios. En Proverbios capítulo 11, versículo 23, la palabra de Dios dice que el deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. ¿Qué nos dice esto? Que el deseo de los justos, aunque no sean perfectos, aunque tomen malas decisiones eventualmente, se equivoquen, etcétera, generalmente todas sus obras van a estar dirigidas a hacer el bien, a vivir el bien, mientras que el pecador no lo va a hacer de esa manera. Aparte de ello, que el pecador va a vivir constantemente en el enojo, y el enojo, dice la palabra, que el enojo los va a impulsar a hacer el mal a los demás. Y el enojo es una forma de manipular a los demás para que los demás hagan lo que ellos quieren, para obtener sus propios beneficios y sus propios intereses, en lugar de confiar en que Dios lo hará. Y obviamente la ira, la manipulación, el mal va a dañar a otros, y lo que sembramos lo vamos a cosechar, porque la palabra de Dios dice que si bendecimos seremos bendecidos, pero si maldecimos y hacemos mal, seremos maldecidos, recibiremos el mal que hayamos hecho, y aún más, aún
con una medida adicional, lo que también nos dice en Proverbios capítulo 11, versículo 27, dice: el que procura el bien buscará el favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. Y esto es una expresión de la ley de la siembra y la cosecha. Lo que sembramos lo vamos a cosechar, y lo vamos a cosechar más abundantemente. Por un lado, el que procura el bien va a cosechar el favor de las personas, por lo menos en una buena mayoría, en tanto que el que busca el mal solo cosechará el mal para sí mismo, y no solo para sí mismo, sino que también no tendrá el favor de las personas, que también es una manifestación de lo que hablamos hace un momento, de que si bendecimos seremos bendecidos, pero si maldecimos seremos maldecidos. Si hacemos el bien recibiremos el bien, si hacemos el mal recibiremos el mal. Por eso es importante que no, por todo lo que hemos hablado, si nos damos cuenta, hay una gran diferencia, y todos los que hemos conocido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador podemos dar testimonio de eso, que hay una gran diferencia entre vivir sin Cristo y vivir con Cristo, entre vivir sin la salvación y vivir en la salvación que Cristo pagó para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y la palabra de Dios nos dice y nos instruye que le busquemos ahora mientras Él puede ser hallado, porque va a haber un momento en nuestra vida en que ya no le vamos a poder hallar, y nuestro destino eterno va a estar sellado, ya sea para la condenación si no hemos reconocido el señorío de Cristo, si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, o la vida eterna si ya lo hicimos, número 1. Número 2, la palabra también dice que no hay ningún impedimento para que vengamos a Cristo, que si nuestros pecados fueran tan negros como la más negra oscuridad, el Señor no solo nos perdonará, sino que nos limpiará, y entonces nuestras vidas serán como blanca lana, nuestras almas serán como blanca lana, porque las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. El Señor perdonará nuestros pecados y los sepultará en el fondo del mar. Y alguien puede decir: qué fácil, ¿verdad? Pequé, hice mal toda mi vida, y ahora solo con confesar y todo ya está arreglado. No es tan sencillo como eso. Es sencillo para nosotros, pero lo que sucede es que hay un proceso en nuestra vida interior que Dios obra a través de la fe, hace un milagro en nuestro corazón, y es que cambia la inclinación de nuestro corazón del pecado a la obediencia a la palabra de Dios. Entonces no solo el Señor nos limpia de pecado, sino que nos transforma en nuestra naturaleza de tal manera que ya no nos atraiga el pecado, sino que nos atraiga vivir en la obediencia a la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El Señor cambia nuestra naturaleza, y desde estar inclinados al pecado, ahora vamos a estar inclinados a vivir vidas agradables delante del Señor, a vivir gradualmente en ascenso una vida conforme a la voluntad del Señor. Así que si usted no le ha entregado su vida a Cristo, no se pierda esas bendiciones, y no juegue con fuego, porque no tenemos comprada la vida, y el final de esa vida, el momento en el que ya no vamos a poder hallar al Señor, puede llegar en cualquier instante. No nos arriesguemos a vivir en la condenación eterna simple y sencillamente para seguir disfrutando de los supuestos placeres de la vida terrenal, de la carne, que nos van a conducir que nos conducen a la ruina y que nos van a conducir a la condenación eterna. ¿Cómo reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y obtener perdón de pecados? Con una oración que salga del fondo de nuestro corazón, diciéndole al Señor que nos perdone por nuestros pecados y que venga a morar en nosotros y nos limpie de todo pecado y nos transforme. Y la palabra de Dios dice muy claramente que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Por lo tanto, experimentaremos ese milagro del nuevo nacimiento, de que las cosas viejas hayan pasado y todas sean hechas nuevas. Padre bendito, en el nombre de Jesús oramos en esta noche, Señor, que tu Espíritu Santo convenza a todos aquellos, Señor, que ven esta transmisión y que todavía no le han entregado su vida a Cristo, para que
hoy, Señor, tu Espíritu Santo haga el milagro de la transformación y de la regeneración, Señor, y ellos vengan al conocimiento tuyo y a la salvación, Padre. Y a cada uno de nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo nos fortalezca, Señor, nos afirme, nos perfeccione, nos establezca en tu camino, Señor, para seguir llevando nuestras vidas en aumento, como la luz de la aurora, para seguirnos perfeccionando, Señor, hasta el día de Jesucristo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hemos llegado al final de esta perla. Muchísimas gracias por conectarse. Que el Señor les bendiga grande y abundantemente. Y si Dios lo permite, el día de mañana nos volvemos a reunir por este medio para seguir compartiendo más principios de la palabra de Dios y seguir edificando nuestra fe en el Señor. Bendiciones, un abrazo, que tengan una linda noche y muchísimas gracias por conectarse.